contexto social de la década de los 70 en El Salvador. En el país se vivía una situación de intensa conflictividad social y política, la cual estaba directamente vinculada con el empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías populares, obreros y campesinos, y con la exclusión política de la que hicieron gala los gobiernos militares de Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero, quienes llegaron al poder tras sendos fraudes electorales en 1972 y 1977 respectivamente. A pesar de ello, antes de pensar en llegar a un conflicto armado, en El Salvador siempre se buscó cambiar la situación del país por la vía del diálogo y la democracia. Tal es el caso que en 1971 los partidos de oposición formaron un frente común denominado Unión Nacional Opositora 1, que se presentó a las elecciones de 1972, logrando así ser el partido más votado, pero el régimen militar recurrió al fraude y declaró presidente a Arturo Armando Molina, quien gobernó El Salvador hasta el año de 1977. Último intento democrático en El Salvador en la década de 1970. Ya para el año 1977, la UNO volvió a participar de las elecciones para la presidencia, esta vez con un candidato militar, el coronel Ernesto Claramón. A pesar de ello, el fraude se volvió a dar. Este proceso estuvo cargado de violencia por parte de los militares. La situación de miseria que se vivía en las mayorías en el país no obtuvieron respuesta y los diálogos planteados por el gobierno no daban fruto alguno. El fracaso de la reforma agraria es un ejemplo contundente. La represión a la oposición, la violencia estructural de la pobreza, fue acompañada por la violencia explícita de los gobiernos frente a las manifestaciones y organizaciones creadas por la sociedad civil. Al finalizar la década de los 70, los grupos que promovían cambios sociales terminaron por formar movimientos revolucionarios. Por su parte, el gobierno militar continuó con el abuso de poder político y la creación de grupos paramilitares que ejercían la violencia contra los opositores. Esta situación de intolerancia, represión y abuso fue el que configuró el marco político que terminaría cerrando los espacios democráticos y pacíficos que llevaron al conflicto armado que tanto desangró al país. Ofensiva final, noviembre 1981. El Salvador. El 10 de enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en esa época de reciente fundación en La Habana, Cuba, bajo sugerencias y presiones de Fidel Castro, se aventuró a lanzar lo que en un principio llamó una ofensiva final. El 10 de enero de 1981, el FMLN y el FDR dieron a conocer un breve comunicado por todo el mundo. A las 5 de la tarde de hoy se inició la ofensiva general. El enemigo está perdido. Lo tenemos rodeado. La justicia popular ha llegado. Por ello, el FMLN-FDR propone la formación de un gobierno provisional de amplia participación que sustente una plataforma programática que contenga las tareas indispensables que debemos asumir para superar la actual situación de crisis y que permita a nuestro pueblo continuar su proceso de transformaciones sociales. Declaración franco-mexicana. La iniciativa franco-mexicana supone, además, el reconocimiento de la legitimidad de la lucha del pueblo salvadoreño y la necesidad de realizar profundas reformas sociales y económicas que terminen con la desigualdad y la injusticia reinantes en el país, origen precisamente de ese conflicto, y que instaure en el plano político un régimen auténticamente democrático que ponga fin al largo periodo de dictadura y fraudes electorales y asegure la convivencia futura
de sus ciudadanos en paz y en libertad. Diálogo La Palma. El 8 de octubre de 1984, el entonces presidente de la República de El Salvador, José Napoleón Duarte, realizó un sorpresivo llamado al diálogo y a la entonces guerrilla del FMLN frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Justo el día siguiente, los insurgentes aceptaron la propuesta. El primer diálogo por la paz en La Palma, Chalatenango, El Salvador, fue un acercamiento entre representantes del gobierno salvadoreño y la insurgencia del FMLN-FDR el 15 de octubre de 1984, en medio de la guerra civil del país. Diálogo de Ayagualo. Fue un acercamiento más para buscar un fin al conflicto armado. La reunión no logró resolver el conflicto armado, pero se convertiría en uno de los tantos referentes que nutrirían las negociaciones para el cese de fuego. Herbert Ernesto Anaya fue un activista y un abogado salvadoreño defensor de los derechos humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Fue asesinado frente a sus hijos por el gobierno de El Salvador por órdenes del gobierno de Estados Unidos. Fue el presidente de la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. El asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Herbert Anaya, pudo ampliar la brecha que separa al gobierno y a la guerrilla en el proceso de alto al fuego y hacer fracasar las negociaciones de paz. Grupo de Contadora. El 9 de enero de 1983, los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunieron en la isla de Contadora, Panamá, con el propósito de impulsar una iniciativa conjunta de paz para el conflicto centroamericano. El Grupo Contadora buscó propiciar la distensión bélica en el área, crear condiciones de paz mediante acuerdos que eliminarán el armamentismo y la presencia militar extranjera, e impulsar un proceso de desarrollo económico y social en la región. Suscribieron un documento de objetivos con 21 puntos, cuyo eje principal era proscribir las bases y los instructores militares extranjeros, y prohibir el uso de territorio de un país para desestabilizar al otro. En 1984 se propuso el proyecto Acta de Contadora por la Paz y la cooperación en América Central. Sin embargo, Costa Rica, El Salvador y Honduras no lograron consensuar el texto con Nicaragua. Esto en gran medida por la presión de intereses exteriores en la región. Declaración de Esquipulas. Durante 1986 y 1987 fue establecido el Proceso de Esquipulas, promovido por el presidente Vinicio Cerezo de Guatemala. Los jefes de Estado centroamericano acordaron una cooperación económica y la estructura básica para la resolución pacífica de los conflictos en El Salvador y en la región. De ahí emergió el Acuerdo Esquipulas II y fue firmado en la ciudad de Guatemala por el presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de Honduras, José Azcona Hoyo, y el presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez. El acuerdo definió un número de medidas para promover la reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la democratización, las elecciones libres, el término de toda asistencia para las fuerzas militares irregulares, negociaciones sobre el control de armas y la asistencia a los refugios. El gobierno de los Estados Unidos se negó a reconocer el acuerdo,
debido a la participación de Nicaragua en este. El Acuerdo de Esquipulas II fundó las bases para el Acuerdo General de la Paz en El Salvador. Nunciatura Apostólica del 87. La Nunciatura Apostólica, desarrollada el 4 y el 5 de octubre, fue una reunión sostenida entre el gobierno y la guerrilla salvadoreña buscando fin al conflicto armado. Como parte de su negociación, el gobierno salvadoreño solicita al FDR-FMLN el abandono de la vía armada y convertirse en partido político. Por su parte, la guerrilla requirió compartir el poder político. La agenda propuesta de la reunión contenía como temas los siguientes puntos. 1. La solución política del conflicto y la continuación de los acuerdos de Esquipulas. 2. La posición sobre la no violencia. 3. El perdón y olvido como elementos de solución política. 4. La implantación del proceso de diálogo y la comunicación conjunta. Una vez concertados los puntos de la reunión, las dos delegaciones acordaron reiterar el respaldo y apoyo a los esfuerzos de paz expresados en Esquipulas II, crear comisiones para buscar y preparar acuerdos para el proceso del cese al fuego, integrar a las personas designadas en comisiones y, por último, un acuerdo para que las comisiones se reunieran en carácter privado, con opción de emitir comunicados de prensa sobre su desarrollo en su trabajo. Reunión de San José, Costa Rica, octubre de 1989. Esta fue la tercera reunión entre el gobierno salvadoreño y los representantes del FMLN. La reunión se centró en que el FMLN pidió disolver la Fuerza Armada. Esto se interpretó por parte del ejército como una falta de voluntad de diálogo. El 31 de octubre del mismo año, una bomba explotó en las oficinas del Comité de Madres de Desaparecidos y Presos Políticos del Salvador, Comadres, y también en el edificio de Fenastras, otra bomba explotó, provocando la muerte de 10 personas y más de 35 heridos. Estos atentados fueron invocados por la dirigencia del FMLN al anunciar que no ocurrirían a la rueda de conversaciones fijadas para Caracas. Ofensiva final del 89. El 11 de noviembre de 1989, las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, desencadenaron la que resultó ser la ofensiva urbana más fuerte de toda la guerra civil salvadoreña. Los combatientes del FMLN atacaron simultáneamente diversos puntos de la capital. Esta ofensiva fue la más importante en lo que iba de la guerra para El Salvador. Entre otros aspectos, reforzó la capacidad negociadora. El gobierno respondió con fuerza militar el día 12 de noviembre e impuso un estado de sitio prolongado. Acuerdos de Ginebra, 4 de abril de 1990. Este es el primer acuerdo que se firma y que establece como objetivo fundamental terminar con el conflicto bélico por la vía política y a corto plazo. Prevé también la democratización del país y la apertura de espacios para la participación de partidos políticos y de otras organizaciones civiles, así como el irrestricto respeto a los derechos humanos. Reunión de Caracas, Venezuela, 21 de mayo de 1990. Se firmó el segundo acuerdo de paz, por medio del cual se estableció la agenda de las negociaciones sobre 7 temas específicos. 1. La Fuerza Armada. 2. Derechos humanos. 3. Sistema judicial. 4. Sistema electoral. 5. Reforma constitucional. 6. Problemas socioeconómicos. Y 7.
verificación internacional de las Naciones Unidas. El proceso de diálogo y negociación en El Salvador había tenido altos y bajos a lo largo de la década, pero es hasta el año 1990 que se toma un camino más decisivo en las pláticas y en las negociaciones. El 26 de julio de 1990, donde se discute un documento de 19 puntos, pero obviamente aquí apenas iba iniciando esta fase de negociaciones que establece como dos grandes resultados para este encuentro de San José. Uno es que se tiene que abordar el ordenamiento jurídico de El Salvador y en segundo lugar establece el Acuerdo de San José que las Naciones Unidas van a tener su desempeño, pero a partir de que se dé el enfrentamiento armado en El Salvador. Esto quiere decir que no íbamos a tener aquí ninguna fuerza militar de Naciones Unidas en el conflicto bélico de El Salvador. Los acuerdos de Ciudad de México incorporan las negociaciones referentes a la tenencia de la tierra y también en la creación de la llamada Comisión de la Verdad. En el mes de septiembre del año 91, en Nueva York, se llevan a cabo sendas discusiones relacionadas a la reforma de la Fuerza Armada y a la creación de la Policía Nacional Civil. Y aquí también se acuerda crear la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAZ. El Acta de Nueva York se constituye en el principal soporte para los acuerdos de paz que fueron firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México. El texto completo es el que selló ese diálogo, esa negociación que se realizó entre el FMLN y el gobierno de ese entonces. Fue un acto solemne en el castillo de Chapultepec con la asistencia de varios jefes de Estado de países amigos, delegaciones oficiales de la negociación, y en ello se refleja como principal logro el cese de la guerra, el cese de ese enfrentamiento armado, pero también acuerdos relativos a la democratización del país, a la nueva institucionalidad, a las reformas constitucionales que tienen como base jurídica los acuerdos de paz y también el área económico-social, que aunque hay que decirlo fue el acuerdo más pobre, también incluyó un acuerdo económico-social que tiene como base la distribución de las tierras en el país para aquellas personas que se desmovilizaron tanto del FMLN como de la Fuerza Armada. Los acuerdos de paz significaron para El Salvador un logro en materia de derechos humanos. Los acuerdos de paz también dan la posibilidad de volver a iniciar en El Salvador, reafirmar la voluntad de paz del pueblo salvadoreño, pero también de iniciar un nuevo proceso hacia la apertura de los espacios democráticos que se perdieron desde la década de los años 70. Así, los acuerdos de paz significan entonces esa consecución sobre todas las voluntades que se juntaron para este proceso que no hubiese sido posible sin la participación de Naciones Unidas para esta última fase desde 1990 hasta 1992.